Yuji Itadori es un estudiante con unas habilidades físicas súper extraordinarias. Sin embargo, no tiene mucho interés en los deportes y decide unirse más bien al club de ocultismo y pasar sus días allí. Sin embargo, tras la desaparición de un espíritu maligno, la cosa se pone seria y su vida estará a punto de cambiar por completo. Hola, yo soy Camu y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Dejarme un suculento like y un comentario aquí abajito diciéndome qué te gustaría que hablara en un próximo episodio. Comparte mucho este video para que así pueda seguir trayéndote más curiosidades acerca de tus animes favoritos. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas diversión y futuros saludos. Y no siendo más, corre lindo. ¡Senpai! ¿Ah? なんだよこれ。 Jujutsu Kaisen es un manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, publicado en la revista Shonen Jump desde el 5 de marzo del año 2018. Y no solamente eso, también se han lanzado dos novelas ligeras escritas por Ballard Kitagumi bajo el sello de Jump J Books. La primera novela lleva por título Jujutsu Kaisen, Verano Vertiginoso y el Otoño que Regresa, lanzada el 1 de mayo del año 2019. Y la segunda lleva por título Jujutsu Kaisen, Yoake no Ibaramichi, lanzada el 4 de enero del año 2020. Y pues ya saben que les dejo el link aquí en la descripción para que vayan y lo vean y me cuenten qué tal les pareció. El manga posee una adaptación al anime, la cual está dirigida por Park Sun-ho. Me pregunto si tendrá descendencia coreana. Hiroshi Seko estuvo a cargo de los libretos y está producida por el estudio MAPPA, lanzada en el año 2020. Los diseños de personajes estuvieron a cargo de Tadashi Hiramatsu. La banda sonora estuvo a cargo de Hiraki Susumi, Yoshimasa Terui y Arika Okehasama. Según la autora, al principio ella escribía solo one shot, o sea, mangas de un solo capítulo. Sin embargo, pues estos nunca la llevaban a algo en concreto, pues solo un one shot, yay, y ya. ¿No? Así que por esas épocas pasaba por un mal momento. Además, agréguenle que por esas fechas también peces gordos de la Shonen Jump como son Naruto y Bleach estaban llegando a su final. Y pues ella se sentía bastante estresada porque decía, oh, ¿qué va a hacer de la revista ahora? Cosa que pues la hacía autopresionarse. Sin embargo, ahí salió una luz de esperanza llamada Boku no Hero Academy. Gracias a la aparición de este manga, pues ella pudo tranquilizarse más y concentrarse más en su trabajo. Fue prácticamente el impulso y la motivación lo que le hizo darse cuenta que también necesitaba ser más dinámica al mismo tiempo con sus historias. En un principio, cuando la autora presentó el proyecto a su editor, pues este le dijo, pues mira, la historia está como oscura. Eso no va a ser adaptado a la Shonen Jump, no te ilusiones. Es cuando ella en ese punto pues dice, no, todo que se vaya a la chingada, renunció. Sin embargo, pues tranquilos, el editor también le sugirió, pues mira, ¿qué tal si cambiamos todo como a un entorno escolar, o sea, a la escuela? Cambiando la configuración inicial a una escuela, aunque la autora en un principio no quería, pero pues se dijo, bueno, no tengo mucho que perder, entonces hagámoslo. Y es así como nació el piloto para Jujutsu Kaisen. En el año 2017, Akutami empezó su primera serialización con Tokyo Metropolitan Course Technical School, la cual se publicó en el volumen número 1 de Jump Giga. Pues muy bien, la serie se suponía que iba a ser otro one shot. Sin embargo, continuó hasta el volumen 4. La serie trataba de un chico con una maldición que entraba al colegio de magia. Esto con el fin de liberarse de la maldición que lo perseguía y así también ayudar a la gente que estuviera en una situación similar. En el año 2018, dada la buena recepción de la anterior historia que les conté, pues es ahí donde se le concedió una serialización para que hiciera un manga de más larga duración en la Shonen Jump, la cual empezó a publicarse en el número 14 de esta revista del año 2018. Y es allí como la serie fue titulada Jujutsu Kaisen y fue prácticamente una secuela previa de su trabajo anterior. Akutami nunca, pero nunca le pasó por su linda mentecita que su anterior historia, Jujutsu Kaisen, se convertiría en todo un éxito, y menos que le permitirían hacer un manga más de larga duración y que sería publicado en la Shonen Jump, y que sería prácticamente Jujutsu Kaisen como lo conocemos hoy en día. Fue su mismo editor Tatsuhiko Katayama quien le dijo que reutilizaran los conceptos previos de su anterior obra. Es donde la autora dice que tuvo la oportunidad de volver a revisar a sus personajes y así mirar más de cerca los conceptos del shonen. En esos momentos lo único que tenía segura es que quería nuevos personajes y a un nuevo protagonista dentro de esta historia. Y lo siento
por Yuta Okkotsu, pero la autora dijo, no, quiero un nuevo héroe, adiós, ¿no? Y es que ella quería algo que los nuevos lectores entendieran un poco más fácil, y un manga que cumpliera con todas las reglas del género shonen. Akutami, la autora del manga, dice que el mensaje original que quiere transmitir mediante Jujutsu Kaisen es que nadie tiene la verdad absoluta, ni los buenos ni los malos. Y, por si nadie tiene razón, entonces nadie está equivocado tampoco. Y que cada personaje dentro de esta historia actúa de acuerdo a lo suyo, de acuerdo a su ética. Pues muy bien, varios de ustedes en Instagram sí me han dicho, Kamui, mira, eso se parece mucho como a Naruto, a Bleach, como que algo de Tokyo Ghoul, no sé, como que hay elementos similares. Pues sí, lo que pasa es que la autora es gran fanática de muchos de estos autores, particularmente de Yoshihiro Togashi. ¿Qué? ¿Por qué este señor es que es famoso? Pues él es el autor de Yu Yu Hakusho, que por cierto no entiendo porque no les he hecho curiosidades de ese. Y de Hunter x Hunter. Ese no me diga nada que no me lo he visto. La autora afirma que el arco Sensui de Yu Yu Hakusho fue lo que lo inspiró a crear los personajes malvados de Jujutsu Kaisen, con el objetivo de erradicar a toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de estos malvados planes, los lectores sintieran cierta empatía por ellos. La autora afirma que con Sakuna y Mahito, este nombre me da risa, pues quería evitar el típico cliché de en el fondo son buenos. Afirmó que son completamente malvados y que les encanta ver sufrir a los seres humanos, pero agrega que esto no se puede probar si están equivocados y compara a Mahito en serio, ¿a ustedes no les parece chistoso este nombre? Pues muy bien, compara este personaje con Thanos. Y sí, uno de los malvados de las últimas películas de Avengers, ya que Akutami también llegó a sentir odio por él. Sin embargo, pues ya saben que se arma todo un debate si estuvo bien o si estuvo mal las acciones de Thanos dentro de la historia del universo de Marvel. Entonces, así quiere que sus personajes malvados igual sean. Otra de las influencias para Akutami la creación de Jujutsu Kaisen fue Neo Genesis Evangelion, ya que dice que fue consciente de los mitos bíblicos a través de este, pero en general encontró en la mitología historias en las que el hombre y los dioses se oponen, sin nunca realmente explicar el porqué. Y dice que mediante ejemplos como Demon Slayers o Kimetsu no Yaiba, que también hay curiosidades de Kimetsu no Yaiba aquí en el canal para que vayan y lo miren después de ver este videito. Pues muy bien, la historia de Kimetsu no Yaiba se basa felizmente en mitos sintoístas y cuentos antiguos japoneses para construir su historia. Y es allí donde ella siguió haciendo este tipo de cosas, hizo su propia investigación para así crear su propio mundo en Jujutsu Kaisen. La inspiración para la creación del protagonista de esta historia dice que está fuertemente inspirado en su hermano, que es completamente su opuesto, ya que es alguien que triunfa en todo lo que emprende, por ejemplo, deportes y estudio. Ush, eso suena tan deprimente, ¿eh? La autora dice que cuando crea personajes, estos tienen que caer dentro de los cánones del género shonen. Esto con el fin de poder captar toda la atención de los lectores. Hay personajes para los que crea primero el aspecto visual, como Panda-san o Inumaki, y otros nacen primero como concepto, como por ejemplo Gojo, que nace del paroxismo de la fuerza, y es allí donde cree que es importante elegir sus ángulos de ataque y luego completar así el personaje. Pues muy bien, para los que no conocen la palabra paroxismo, y sí, me quería hacer el inteligente, se denomina al momento en el que más experimentas con mayor intensidad una emoción o una sensación. Al principio, uno de los personajes favoritos de la autora era Sukuma, debido a su aspecto gráfico, el cual está inspirado en todos los mangas shonen que ha leído. Sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo, y ahora es Nanami, ya que es su primer personaje que logró crear así ella solita por su propia cuenta, y además de hacerlo evolucionar dentro de esta historia. Así que este sería su personaje favorito. La autora practica invocaciones antes de dibujarlas. Ella dice que lo intenta varias veces con la mano antes de dibujarlo, pero que es bastante difícil y que prácticamente va a terminar contratando a un modelo de manos para así congelar las poses a la perfección y dibujarlas para la historia. Me ofrezco, yo tengo manos bonitas. Cuando se le preguntó a Tatsuhiko Katayama, el editor para el manga de Jujutsu Kaisen, que por cierto, él también fue editor del manga de Black Clover,
Él dice, pues mira, yo también le pregunté eso a Akutami Sensei. Y la respuesta a eso es que sabe a cera o a jabón. La razón de esto es que la carne muerta puede convertirse en cera de cadáver y así hacer velitas también. Y hablando de comer dedos, Yuji Itadori no es quisquilloso con la comida. La prueba de esto, ha comido dedos de cadáveres sin que esto le afecte mucho. No es del tipo que le gusta utilizar sudaderas. Sin embargo, es bastante indeciso con las prendas a utilizar. El grupo Ali lanzó el 31 de octubre del año 2020 una canción así inspirada y basada en la imagen que tienen de Novara. Es que a veces la inspiración llega así de repente, después tal vez de ver un anime bien chingón, ¿no? El diseño de kimono de Sukuna es más cercano al de una mujer, dado que, mini spoiler, en el pasado tenía 4 brazos. Y pues con un kimono de mujer se sentía más cómodo. Yo no lo juzgo que le guste utilizar ropa de mujer, se ve fabuloso. ¿Ah? Según Akutami, Gojo es muy bueno para los quehaceres del hogar. Nuevo juzgando desbloqueado. ¿Ah? Gege Akutami, la autora del manga, dijo que debido al peinado de Inukami durante Tokyo Metropolitan Curse Technical School era bastante similar al de Yuji, Itadori decidió cambiarlo cuando empezó a escribir Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen fue el 5º manga más vendido en el año 2020, con 6.702.036 copias aproximadamente. Y no solamente eso, el manga también ha ocupado el puesto número 1 en el año 2018 en la lista Los cómics más recomendados por empleados de la Librería Nacional. Y según el sitio web Honya Club, ganó el premio Award Tsutaya Comics Awards, esto en el año 2019, y ocupó el puesto número 31 en la lista Libro del Año 2021 de la revista Da Vinci. De pronto ellos ya ven el futuro, no sé. Y estas fueron las 20 más cosas que no sabías de Jujutsu Kaisen. Recuerda dejarme aquí en los comentarios qué te gustaría que hablara en un próximo episodio. También déjame tu suculento like y comparte este video en todas partes para que puedas seguir trayéndote más curiosidades acerca de tus animes favoritos y otras cosas relacionadas con asiáticos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones si aún no lo haces, para que así no te pierdas nada de mis futuros videos. Sígueme en mis redes sociales, que allá también hay un montón de diversión y también para futuros saludos. Muchas gracias a todos los que me apoyan económicamente para sustentar este canal. Si tú también puedes donarme algo de dinero, el link de mi PayPal está aquí abajito en la descripción y también aparecerás en los créditos. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan mis razones para sonreír y ser muy felices y nos vemos en una próxima. Bye.